Marius Els fue un ex mayor de la Reserva del Ejército Sudafricano y propietario de una granja situada en la zona del río Vaal, en la provincia de Free State. Alcanzó notoriedad por mantener en su propiedad un hipopótamo llamado Humphrey, al que comenzó a criar cuando el animal era joven, tras haberlo rescatado durante una inundación. El hipopótamo llegó a la granja con unos 5 meses de edad, y Els lo trataba como un animal domesticado, proporcionándole contacto diario con personas y permitiéndole moverse libremente por el terreno. Els subrayó públicamente en numerosas ocasiones que entre él y Humphrey existía un fuerte vínculo basado en la confianza mutua. En entrevistas afirmaba que el animal lo reconocía y respondía a sus órdenes. En los medios se publicaron grabaciones y fotografías que lo mostraban montando sobre el lomo del hipopótamo y bañándose con él en el río. Por ello, la historia llamó la atención tanto de los habitantes locales como de la prensa internacional. Sin embargo, la relación fue objeto de críticas por parte de especialistas en fauna salvaje. Los hipopótamos, a pesar de su aspecto a menudo apacible, están entre los mamíferos grandes más peligrosos y agresivos de África. Son animales fuertemente territoriales, y su comportamiento no puede predecirse por completo, ni siquiera en ejemplares criados por humanos desde jóvenes. En el pasado, Humphrey ya había sido responsable de incidentes en los que mostró agresividad hacia personas, lo que generó preocupación entre algunos vecinos de la zona. El 13 de noviembre de 2011, Marius Els fue atacado y muerto por Humphrey en su propia granja. Según las conclusiones de los servicios de emergencia y los medios, fue arrastrado al agua y mortalmente mordido. La noticia de su muerte fue ampliamente comentada debido a las declaraciones previas del propietario sobre la domesticación del animal y la cercanía que mostraba públicamente con el hipopótamo. Kellyanne Walls era una mujer de 37 años residente en Ross Township, en el condado de Monroe, en el estado de Pensilvania, cuya vida y muerte fueron ampliamente comentadas en el contexto de la tenencia privada de animales salvajes. Junto a su esposo, Michael Wolf, mantenía en su propiedad una pequeña cría privada de animales exóticos. Durante muchos años, el matrimonio mantuvo animales depredadores, y su propiedad era conocida en la zona como un lugar donde se albergaban grandes felinos y otros mamíferos carnívoros. Según documentación de años anteriores, en la propiedad se habían mantenido sucesivamente un tigre, un león, un jaguar, pumas, servales y un oso negro americano. Parte de estos animales se mantenían legalmente bajo un permiso para poseer y exhibir especies exóticas, pero se indicó que dicho permiso había perdido vigencia en el periodo previo al suceso. A pesar de la expiración de la licencia, los animales seguían en la propiedad, lo cual era tolerado, porque las autoridades estatales a menudo no retiraban inmediatamente a los animales tras la pérdida de permisos, especialmente si no se denunciaban violaciones de seguridad. El oso negro, que desempeñó un papel clave en el incidente, pesaba alrededor de 160 kilogramos. Walls lo había criado desde joven y lo trataba como un animal domesticado, aunque seguía bajo estricta vigilancia en un cercado construido específicamente con acero y hormigón. Contraviniendo los estándares recomendados por especialistas en fauna salvaje, Walls entraba regularmente al interior del cercado para realizar tareas de limpieza, en lugar de utilizar un sistema de pasillos y esclusas diseñado para evitar el contacto directo entre humanos y depredadores. El 4 de octubre de 2009 ocurrió el trágico suceso. Ese día, Walls entró al cercado para limpiarlo, como había hecho en muchas ocasiones anteriores. Según los relatos establecidos, esparció alimento en un lado del recinto para desviar la atención del animal, pero el oso se dirigió inesperadamente hacia ella y la atacó. El ataque fue violento y le impidió cualquier posibilidad de defensa. Fueron testigos del hecho sus 2 hijos y 2 hijos de vecinos que estaban cerca. Los gritos alertaron a un vecino, quien acudió con un arma de fuego e intentó detener el ataque, finalmente disparando y matando al oso. A pesar de la intervención, Walls murió en el lugar. Sandra Piovesan era una mujer de 50 años residente en Salem Township, en el condado de Westmoreland, en el estado de Pensilvania, conocida por criar híbridos de lobo y perro, que mantuvo durante años en su propiedad privada. Mantenía una manada de más de una docena de animales, que en los documentos figuraban a menudo como mestizos, aunque los servicios locales de protección animal sospechaban que su origen estaba más próximo a los lobos que a los perros domésticos. Piovesan vivía sola y pasaba gran parte del tiempo con estos animales, afirmando que entendía su comportamiento.
que podía mantener el orden entre ellos y que el vínculo creado con ellos sustituía sus relaciones humanas. En conversaciones con vecinos y conocidos, se refería a los animales como sus hijos y a su presencia como una fuente de cercanía y seguridad. Anteriormente, los servicios locales de protección animal y especialistas en comportamiento de lobos y perros habían advertido de que mantener híbridos de lobo, especialmente en estructura de manada, era extremadamente difícil y conllevaba un alto riesgo. Dichos híbridos no siguen los mismos patrones de domesticación que los perros, y la jerarquía de la manada puede provocar comportamientos bruscos e impredecibles, especialmente ante cambios de dominancia o situaciones de estrés. Inspecciones previas en la propiedad de Piovesan también habían revelado problemas relacionados con la alimentación de los animales, que supuestamente eran alimentados, entre otras cosas, con carroña, lo que generó oposición entre algunos vecinos y autoridades locales. En un incidente anterior, se registró que los animales habían matado a un ejemplar más viejo de la manada, lo que confirmaba la dinámica jerárquica activa del grupo. El 17 de julio de 2006, Piovesan fue hallada muerta en el cercado donde se encontraban los animales. Se determinó que había entrado allí para alimentarlos o realizar tareas cotidianas de cuidado. La autopsia reveló que fue atacada cuando aún estaba con vida y que la causa directa de la muerte fue la pérdida de sangre provocada por numerosas mordeduras. Su cuerpo fue encontrado por su hija, luego de que Piovesan no se presentara a una cita previamente acordada. Los agentes de policía y los servicios veterinarios que llegaron al lugar describieron a los animales como alterados y moviéndose de forma sincronizada, un comportamiento característico de las manadas. Para asegurar el área y permitir la recuperación del cuerpo, fue necesario sedar a los animales y posteriormente se decidió sacrificarlos. Se evaluó que reubicarlos en centros especializados sería peligroso debido a su historial, el tamaño de la manada y el riesgo de nuevos ataques. Antoine Yates es un residente de Harlem en Nueva York que se hizo ampliamente conocido después de que se revelara que durante varios años había mantenido en su apartamento del complejo de viviendas Drew Hamilton a un tigre adulto, híbrido siberiano bengalí llamado Ming, así como a un caimán llamado Al. Yates adquirió a Ming en el año 2000, cuando tenía 8 semanas de vida, y lo llevó al apartamento de 5 habitaciones en el 5º piso, donde el animal creció hasta alcanzar un peso de unos 200 kilogramos. El tigre era alimentado con grandes cantidades de carne cruda, principalmente aves y despojos. Durante mucho tiempo, nadie fuera del círculo cercano de Yates sabía de la presencia del depredador en el apartamento, aunque los vecinos notaban entregas inusualmente frecuentes de carne y olores desagradables. En septiembre de 2003 ocurrió un incidente en el que Yates resultó gravemente herido al intentar evitar que Ming atacara a un gato recién adoptado. El tigre lo mordió y arañó, causando profundas heridas en el brazo y la pierna. Yates acudió al hospital y declaró inicialmente que había sido atacado por un perro, pero la naturaleza de las heridas despertó sospechas entre el personal médico. Poco después, la policía recibió avisos anónimos que condujeron al registro del apartamento. Durante la operación, un agente del NYPD, asegurado con cuerdas en la azotea del edificio, disparó un dardo tranquilizante a través de una ventana, tras lo cual el tigre fue inmovilizado y sacado del apartamento. En otra habitación se encontró un caimán de 5,5 metros, también mantenido ilegalmente. Yates fue acusado de poner en peligro a otras personas y de posesión ilegal de animales salvajes. Su madre recibió un cargo adicional por poner en riesgo a menores, ya que en el apartamento se cuidaba temporalmente a varios niños. Como parte de un acuerdo judicial, Yates se declaró culpable para limitar las consecuencias legales para su madre. Finalmente recibió una condena de 5 meses de prisión y 5 años de libertad supervisada, de los cuales cumplió aproximadamente 3 meses. Una posterior demanda civil, en la que exigía a la ciudad la devolución de los animales y del dinero confiscado, durante la intervención fue desestimada. Roy Horn fue un ilusionista alemán, domador de animales y cofundador del dúo artístico Siegfried Roy, considerado durante décadas una de las atracciones de entretenimiento más reconocidas de Las Vegas. Su carrera estuvo inseparablemente ligada a espectáculos con leones, tigres y otras especies exóticas, y su imagen pública se basaba en la idea de un vínculo excepcional que mantenía con los grandes felinos. Horn creció en la Alemania de posguerra y desde la infancia mostró un interés especial por los animales, especialmente por las especies salvajes.
De adolescente trabajó en un zoológico local, donde tuvo contacto con depredadores, experiencia que resultaría crucial para su futura carrera. Siendo joven empezó a trabajar en el crucero Bremen, donde conoció a Siegfried Fischbacher, quien realizaba actos de magia. Horn se unió al programa inicialmente como asistente, pero pronto comenzó a introducir animales vivos en los números, lo que cambió radicalmente el carácter de las actuaciones del dúo. En las décadas de 1960 y 1970, Siegfried, Roy actuaron en Europa y Estados Unidos, ganando popularidad hasta establecerse finalmente en Las Vegas, que en ese momento se estaba transformando en un centro mundial del entretenimiento. En 1990, iniciaron una residencia permanente en el Hotel The Mirage, donde durante más de una década presentaron un espectáculo con decenas de grandes felinos entrenados, ilusiones complejas, elaboradas escenografías y efectos especiales de iluminación. Este espectáculo se convirtió en una de las presentaciones más reconocibles en la historia de Las Vegas, atrayendo a millones de espectadores de todo el mundo y marcando el estándar de los espectáculos monumentales de la ciudad. Roy Horn era ampliamente considerado como la persona con el contacto más estrecho con los animales utilizados en las funciones. Se presentaba como cuidador, compañero y defensor de la conservación, especialmente de los tigres blancos y leones blancos, cuya cría en cautiverio el dúo promovía y mostraba como especies raras que requerían cuidados excepcionales. Sin embargo, los críticos del dúo planteaban preocupaciones éticas sobre el uso de animales salvajes en el entretenimiento, subrayando que incluso el adiestramiento prolongado no elimina sus instintos naturales. El 3 de octubre de 2003, en el día del 59. Coro cumpleaños de Horn, ocurrió un incidente durante una función nocturna que puso fin a la carrera del dúo. Un tigre blanco de Bengala de 7 años llamado Montecore agarró a Horn y lo arrastró fuera del escenario, causándole graves lesiones en el cuello y la columna vertebral, además de una gran pérdida de sangre. Horn fue sometido a una extensa operación y a una larga rehabilitación, pero quedó con una discapacidad física grave y una pérdida parcial del habla hasta el final de su vida. Las circunstancias del incidente fueron objeto de debate público. Algunas personas del equipo afirmaban que se trató de un comportamiento imprevisible de un gran felino, mientras que Horn sostenía que el tigre actuó instintivamente para salvarlo tras un deterioro repentino de su salud, probablemente debido a un derrame cerebral. Charla Nash es una estadounidense que el 16 de febrero de 2009 quedó gravemente mutilada tras ser atacada por un chimpancé llamado Travis, propiedad de su amiga de muchos años, Sandra Herold, quien vivía en Stamford, Connecticut. Travis, que pesaba unos 90 kilogramos y había vivido en casa de Herold desde joven, era tratado como un miembro de la familia. Viajaba en coche, comía en la mesa y participaba en numerosas situaciones cotidianas. Ese día, Herold llamó a Nash para que la ayudara a calmar al chimpancé y llevarlo de nuevo a la casa. Durante el intento, el animal atacó repentinamente a Nash, causándole lesiones extremadamente graves, que incluyeron la pérdida casi total del rostro, la nariz, la boca, los párpados y las manos. Un policía que intervino disparó y mató al animal después de que no se lograra separarlo de la víctima. Nash fue trasladada al hospital en estado crítico y se sometió a numerosas cirugías complejas para salvarle la vida. Inicialmente estuvo en coma inducido, y su estado requirió múltiples intervenciones quirúrgicas, transfusiones y cuidados intensivos. Sus lesiones fueron consideradas entre las más graves jamás infligidas a un ser humano por un primate en cautiverio. En junio de 2011, se le realizó un trasplante completo de rostro en el Brigham and Women's Hospital de Boston, dirigido por el cirujano reconstructivo Dr. Bodan Pomachach. El procedimiento fue en ese momento uno de los trasplantes reconstructivos más avanzados y ambiciosos del mundo. Simultáneamente, se intentó un trasplante de ambas manos, pero debido a complicaciones inmunológicas y trombos, estas tuvieron que ser retiradas pocos días después. No obstante, el trasplante de rostro comenzó a integrarse adecuadamente, permitiendo a Nash recuperar gradualmente funciones vitales como el habla, el sentido del olfato y la capacidad de ingerir ciertos alimentos. La rehabilitación requirió años de apoyo médico, logopédico y terapéutico, y sus progresos fueron considerados significativos dada la complejidad de las lesiones sufridas. En los años posteriores al ataque, Nash emprendió acciones legales para asegurar fondos destinados a su tratamiento y cuidados a largo plazo. En 2012, se alcanzó un acuerdo con el patrimonio de Sandra Herold, fallecida en 2010,
por un monto de aproximadamente $4 millones. Nash también intentó demandar al estado de Connecticut, argumentando que las autoridades deberían haber tomado medidas para impedir que el animal siguiera siendo mantenido, pero su reclamación fue rechazada. En 2016 Nash sufrió un episodio de rechazo del rostro trasplantado ocurrido mientras participaba en un programa experimental para reducir las dosis de inmunosupresores. Los médicos lograron detener el proceso de rechazo, pero Nash fue retirada del programa y su tratamiento volvió a un modelo más convencional de inmunosupresión. En la actualidad, Charla Nash vive en un centro especializado de cuidados y continúa su rehabilitación a largo plazo, que incluye tanto funciones motoras como terapia del habla. Terry Vance Garner era un agricultor de 69 años que vivía en la parte suroeste del estado de Oregón, en el condado de Coos, cerca de la pequeña comunidad de Riverton, situada entre las localidades de Bandon y Coquille. Pasó la mayor parte de su vida trabajando en su propia granja, donde criaba animales de granja, incluidos cerdos de una raza que podía alcanzar tamaños muy grandes. La cría se llevaba a cabo de manera tradicional. El terreno de la granja era modesto y la mayoría de las tareas las realizaba él solo. Su familia lo describía como un hombre tranquilo, muy ligado a su tierra y a la rutina diaria que estructuraba su vida. Los cerdos que criaba pesaban hasta unos 300 kilogramos, lo que los convertía en algunos de los animales domesticados más grandes de la granja. Se conocía un caso previo de agresión de uno de ellos hacia Garner, un incidente que había alertado a la familia sobre el posible riesgo de que el hombre permaneciera en contacto directo con los animales. A finales de septiembre de 2012, por la mañana, Garner fue al cercado para alimentar a los animales, como hacía todos los días. Sin embargo, no regresó a la hora habitual. Un miembro de la familia que salió a buscarlo encontró sus restos en el cercado. En el suelo se hallaron su dentadura postiza y fragmentos de cuerpo esparcidos, mientras que la mayor parte del cadáver había sido devorada por los cerdos. Debido a la falta extensa de tejidos y huesos, la identificación de la causa de la muerte resultó muy difícil. La investigación llevada a cabo por las autoridades locales consideró varios escenarios. El primero fue una muerte súbita por causas naturales, como un infarto o derrame cerebral, que podría haber provocado que Garner cayera entre los animales y quedara indefenso. La segunda posibilidad fue un ataque directo de los cerdos, que podrían haber reaccionado agresivamente a su presencia, especialmente si percibieron amenaza, estrés o ventaja física. Los cerdos de gran tamaño son fuertes, pueden defender su territorio o reaccionar impulsivamente, sobre todo durante la alimentación. Una tercera teoría, menos probable y nunca confirmada, era la posible participación de terceras personas, ya que algunos detalles del suceso no estaban claros. No obstante, la ausencia de pruebas de violencia con herramientas o de la presencia de otras personas impidió desarrollar esa hipótesis. Debido a la destrucción de la mayoría de los tejidos blandos, el patólogo no pudo determinar con certeza si Garner murió antes del ataque de los cerdos o si fue atacado con vida. Se incorporó a un antropólogo forense para analizar las marcas en los huesos, pero tampoco esa evaluación logró establecer una causa definitiva de la muerte. Oficialmente, se concluyó que las circunstancias del fallecimiento permanecen sin determinar, dado que no puede establecerse qué ocurrió antes de la acción de los animales.